Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país. Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Verán, me siento muy ligado a este país. A los elementos racionales se los podría explicar. Cuánta potencialidad tiene, cuántos recursos, cuánto capital humano. Da igual, créanme. Lo que domina en mi vinculación con Colombia no es la razón, sino el sentimiento. Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano.
Muy buenos días. En nombre de la 23ª edición de la Cátedra Europa le damos una muy cordial bienvenida a la conferencia ¿Cómo serán prevenidas las enfermedades crónicas en el futuro?, para la cual contamos con la especial participación del conferencista Fernando Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid. Les recordamos a los asistentes en la ciudad de Barranquilla que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española ofrecida por Dunor, ingresando a la tienda Uninorte. A continuación, los dejamos con Rafael Tuesca y Jorge Acosta, quienes estarán acompañando de la sesión. Sean todos muy bienvenidos. Buenos días, hola a todos. Para nosotros, en mi nombre es Rafael Tuesca y Jorge Luis Acosta, del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte, a presentar al doctor Fernando Rodríguez Hartalejo en la conferencia de cómo serán prevenidas las enfermedades crónicas en el futuro. El profesor Fernández Hartalejo es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es el director del programa de doctorado en Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y es profesor también del programa de Medicina Preventiva. Ha tenido una formación postdoctoral en la Universidad de Amherst. Ha ocupado también cargos a nivel del Ministerio de Sanidad, que corresponde al Ministerio de Salud en el área de epidemiología y planificación sanitaria durante un periodo de 5 años. A su vez también ha sido asesor para investigaciones de salud para la Organización Mundial de la Salud en Europa y también ha sido consejero para investigación en evaluación estratégica en Suecia. Entonces, para mí es un gran placer presentarles al profesor Fernández Rodríguez Hartalejo, quien a su vez también tenemos cierta familiaridad porque fui también docente que me formé en la Universidad Autónoma de Madrid en el doctorado de Medicina Preventiva y Salud Pública. Entonces, con ustedes, les dejo con el profesor Fernando Rodríguez Hartalejo. Muy buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Perfecto. Muchas gracias. Yo voy a cerrar el micrófono, ¿vale? En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al profesor Tuesca y al profesor Acosta por su muy amabilísima invitación para poder presentar esta conferencia en la Cátedra Europa y además a todo el comité organizador de este evento dentro de la propia Uninorte. Como se ve en esta diapositiva, el título es ¿Cómo prevendremos las enfermedades crónicas en el futuro? Y lo primero que se estarán preguntando muchos de ustedes es cómo es posible que en mitad de una pandemia de COVID este hombre nos hable de las enfermedades crónicas y no del COVID. Bueno, porque precisamente el COVID, y es lo que voy a ilustrar en unos minutos, hace mucho más visible y mucho más urgente la necesidad de controlar las enfermedades crónicas. En segundo lugar, quiero abordar cuál es la magnitud del problema de las enfermedades crónicas. Será muy brevemente porque hay mucha información, pero es pertinente hacerlo tanto en Colombia como en España. Y a partir de ahí intentar hacer unas previsiones. El término predicción es demasiado ampuloso. Realmente lo único que podemos intentar es proyectar lo que está ocurriendo en el futuro o prever modestamente lo que ocurrirá en el futuro, en concreto en los próximos 10 años, con las enfermedades crónicas. E inmediatamente después me centraré en el tema más importante de esta presentación, y es cuáles son los beneficios de la prevención de las enfermedades crónicas. Y querría hablarles en primer lugar de cuáles son los beneficios potenciales, que es todo lo que en teoría podríamos conseguir en términos de salud mediante la prevención de las enfermedades crónicas. En segundo lugar, ilustrar qué es lo que se consigue en la práctica con las mejores intervenciones posibles. Y por último, comentar qué es lo que fuera de estos ambientes ideales estamos consiguiendo día a día. Porque precisamente en el futuro, y precisamente para aumentar los beneficios de la prevención, lo que tendremos que hacer es acercar lo que se consigue todos los días a lo que es posible conseguir con intervenciones muy efectivas en situaciones ideales e incluso alcanzar todo el potencial de prevención.
De esto es de lo que va precisamente la prevención de enfermedades crónicas a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, esto lo que les presento aquí es una representación muy gráfica, muy sencilla gráfica, de cuál es la historia natural de la COVID-19. La COVID-19 se inicia con la exposición al propio virus y unos cuantos se infectan. Los que se infectan fundamentalmente se debe a que han sido expuestos a una carga viral suficiente o a que han tenido una respuesta inmunitaria inadecuada o a que no llevaban adecuadas medidas de prevención. Pero no parece que ni los estilos de vida más primarios, el tabaco, la dieta, la actividad física, tenga un papel especialmente relevante. Esto se va a investigar próximamente en algunas cohortes como la de Nurses Health Study, pero da la impresión que la exposición, la inmunidad y las medidas de protección son los factores fundamentales para que uno se infecte o no. Sin embargo, una vez que uno se infecta, que desarrolle enfermedad grave o no y que acabe hospitalizándose y que finalmente fallezca o no, que es todo lo que está aquí en la parte derecha de la gráfica, y qué es lo que entendemos por enfermedad COVID-19 grave, y qué es lo que nos preocupa, porque si todo el mundo padeciera una forma suave, pues sí, sería una pandemia, pero nadie estaría especialmente preocupada por ello. Lo que está dando cuenta de la inmensa mayoría de los problemas en el sistema sanitario, en la economía y de los fallecimientos son los casos graves de COVID. Pues esto que ocurre aquí a la derecha, uno se infecta, se hospitaliza y dependiendo de cómo sea la evolución muere, depende en buena medida de factores de riesgo típicos de las enfermedades crónicas y de las propias enfermedades crónicas. Me refiero a la obesidad, a la diabetes, a la cardiopatía isquémica, a la insuficiencia cardíaca, a la fibrilación auricular. Todos ellos son factores de riesgo causal de enfermedad por COVID grave. Y la cuestión, ¿y por qué sabemos esto? Porque tiene una asociación muy fuerte. Porque es una relación dosis-respuesta, por ejemplo, con la obesidad, porque conocemos razonablemente bien los mecanismos de plausibilidad biológica y porque esto es muy consistente en la literatura internacional. Precisamente porque son factores de riesgo causales, la gente que se muere por COVID se muere por COVID y por diabetes, por COVID y por cardiopatía isquémica, por COVID e insuficiencia cardíaca, porque en ausencia de estos factores no se hubieran muerto o no hubieran desarrollado enfermedades graves. Como les dije, esto hace mucho más visible y mucho más urgente y necesaria la prevención de las enfermedades crónicas como forma de enfrentarnos en mejores condiciones a nuevas epidemias de virus respiratorios como el COVID en el futuro, incluso nuevas oleadas. Pero claro, yo hasta ahora solo les he hablado de hospitalizaciones y de muertes directamente certificadas por COVID. Pero hay otro impacto, además del COVID, que son sobre las enfermedades que no se certifican sus muertes o que no se clasifican sus diagnósticos como COVID. Esto que les presento aquí es una gráfica tomada de datos españoles. La línea azul suave es el número de muertes que se esperan por el conjunto de las enfermedades, por todas las causas en España, que como ven, desde inicios del 2020 hasta mayo del 2020 tenía una cierta tendencia descendente precisamente porque se iba acercando el verano. Estas muertes esperables se calculan como la media de las muertes ocurridas en ese mismo día, en cada uno de los días del periodo, en los 20 años anteriores en España. Pues bien, durante nuestra primera oleada hubo un exceso de mortalidad directamente atribuible al COVID, certificada, pero el exceso total de todas las muertes ocurridas en España, y que fue aproximadamente el 50% de la mortalidad normal, el exceso total es como un 30% superior a la mortalidad certificada por COVID. Puede que algunos de estos casos hayan sido infranotificados por COVID, pero en la mayoría de los casos no son. ¿De qué estamos hablando? Pues enfermedades crónicas. Estos son datos, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York y de New Jersey, pero existen ya estos mismos datos en muchos países del mundo, y lo que se ve es que además de la mortalidad por COVID, durante la primera oleada aumenta la mortalidad por enfermedades cardíacas y por diabetes, por otras enfermedades respiratorias crónicas, incluida la gripe, por enfermedad cardiovascular, etc. Por tanto, durante
las epidemias de COVID por diversos mecanismos a los que ahora no voy a entrar. Aumenta también la mortalidad por no COVID y en concreto por enfermedades crónicas en personas especialmente vulnerables. Si hubieran sido menos vulnerables o no hubieran desarrollado estas enfermedades crónicas antes de la pandemia de COVID, no se hubieran producido. Y por último, ¿qué es lo que en un gráfico muy simple creemos que puede ocurrir con las enfermedades crónicas y también con la COVID en los próximos meses o probablemente incluso años? Aquí lo que representamos básicamente es el impacto del COVID sobre la salud. El primer impacto se ha producido ya. Es una primera oleada de morbimortalidad por COVID, que en España ha tenido esta forma, pero en otros países del mundo no ha logrado descender tanto, como por ejemplo en Estados Unidos de América, incluso en algunos países latinoamericanos. Pero por ejemplo en España ya ha descendido. Lo que estamos experimentando ahora es, en primer lugar, un conjunto de personas que tienen síntomas de COVID persistentes, al menos durante 3 meses, y muchos de ellos son graves y que no sabemos cuánto tiempo van a durar. Pero aunque este gráfico no lo representa, estamos ya viviendo aquí una segunda oleada de COVID que no es tan importante según se mide por la pendiente, pero que sí que está empezando a suponer una presión muy importante sobre nuestros servicios sanitarios, sobre las hospitalizaciones en particular y sobre la atención primaria, y que en fechas recientes se está produciendo en torno a 200 fallecimientos directamente certificados por COVID cada día en España. Durante la primera oleada no se pudieron atender muchas necesidades urgentes, fundamentalmente de cirugía, en muchos pacientes de COVID, porque los hospitales y el sistema de atención sanitaria estaba saturado por COVID, a los que vamos a tener que, estamos ya empezando a hacer frente, pero lo que es más importante es que hay una tercera oleada relacionada con el COVID, que son enfermedades crónicas mal controladas, cuyo control se descompensó durante la primera oleada y que no hemos podido hacer frente todavía, y que de hecho nos está costando hacer frente todavía en muchos casos porque nuestro sistema sanitario está todavía siendo muy presionado y en algunos casos cerca del colapso por COVID. Y por último hay una cuarta oleada que es probablemente la más importante, que vendrá derivada de las consecuencias sobre la salud mental de amplios sectores de la población, derivados del COVID, pero también del enorme impacto de la crisis económica sobre nuestras poblaciones, aumentando las actuales desigualdades de salud. Esta oleada será enorme y probablemente la única forma racional de que hubiera podido ser menor es controlando muchas de las enfermedades crónicas antes de que hubiera aparecido la oleada de COVID. Bueno, pasamos al segundo punto. ¿Cuál es la situación de las enfermedades crónicas en el siglo XXI? Bueno, para ilustrar esto me voy a fijar en esta gráfica en la situación de Colombia y de España. En la gráfica de arriba de la izquierda tenemos la mortalidad en verde, en tasas por 100.000, en tasas por 1.000 en España, que como ven es bastante mayor que la que están experimentando ustedes en Colombia, probablemente porque la población española es mucho más envejecida que la colombiana y estamos tratando aquí de tasas no ajustadas por edad, pero lo importante es que ambas tasas de mortalidad no están descendiendo sustancialmente en los últimos años, incluso están aumentando en España por el envejecimiento de la población. Otra información importante, porque casi todas estas muertes se deben a enfermedades crónicas, son las muertes producidas tempranamente en la vida que conducen a muchos años de vida potencialmente perdidas. Estas son las tasas en Colombia, donde la mortalidad prematura ha ido disminuyendo sustancialmente en los últimos años hasta acercarse a la de España, pero ambas están relativamente estabilizadas en los últimos 10 años. ¿Por qué? Pues básicamente porque la reducción de la mortalidad prematura, y por tanto de los años de vida perdidos por muerte prematura, pues tiene un límite. Una vez que evitamos la mortalidad infantil, que se debe sobre todo a causas infecciosas,
y de mala atención sanitaria que va vinculada al sistema sanitario y su desarrollo. Y una vez que reducimos la mortalidad por causas violentas, ya sean accidentes de tráfico o muertes intencionales, que es lo que Colombia ha ido consiguiendo progresivamente en los últimos años y España ya consiguió, será muy difícil que disminuyan las muertes por causa prematura. Y sin embargo, lo que está ocurriendo tanto en España como en Colombia, esto es España, esto es Colombia, es un aumento muy importante del número de años que se viven con discapacidad, vinculadas a enfermedades crónicas. Como son tasas no ajustadas en niveles mucho mayor en España que en Colombia, pero fíjense que las tendencias son básicamente similares. La gráfica de aquí abajo nos está diciendo que afortunadamente hemos conseguido añadir, estamos consiguiendo todavía añadir años a la vida. Pero la gráfica de aquí arriba nos dice claramente que no estamos consiguiendo añadir vida a los años, sino más bien todo lo contrario. Cuando uno combina, y este es el reto fundamental, conseguir añadir vida a los años, que como vemos aquí no estamos logrando. Cuando uno combina los datos de años de vida perdidos por muerte prematura y los años de vida vividos con discapacidad, tenemos lo que se llaman años de vida ajustados por discapacidad o años de vida saludables perdidos. Afortunadamente, tanto en España como en Colombia, está mejorando, pero lentamente, nuestro nivel de salud, porque estamos disminuyendo el número de años de vida saludables perdidos, pero lo estamos haciendo muy despacito y en los últimos años esto está básicamente estabilizado y en España incluso esto está aumentando. Los beneficios iniciales en la serie se debieron a la reducción de la mortalidad prematura. La estabilización, incluso aumento, se debe al aumento en los años de vida vividos con discapacidad, que no son capaces de compensar las mejores, que son más importantes que las mejoras en la reducción de la mortalidad temprana. Y este es el enorme reto en términos de salud, básicamente derivadas de enfermedades crónicas al que nos enfrentamos tanto en Colombia como en España. ¿Qué es lo que subyace en los años de vida saludables perdidos en ambos países? Bueno, en términos de enfermedades, estos son datos solo para Colombia, en Estados Unidos, tomados del famoso análisis de carga global de enfermedad de la OMS y del Instituto de Health Metrics and Evaluation, financiado por la Fundación Gates. Lo que subyace son, tanto en España como en Colombia, estos son datos solo de Colombia, pues 4, 5 o 6 grandes tipos de factores. En primer lugar, unos fenómenos característicamente, llamémosle, más propios de Colombia que de España, es que la segunda causa de muerte en Colombia de años de vida saludables perdidos son las agresiones por arma de fuego. Y los accidentes no intencionales o intencionales ocupan una parte muy importante, que afortunadamente ha ido disminuyendo, como hemos visto antes en los últimos años. Y otro elemento más característico de Colombia que de España son las complicaciones del parto, las encefalopatías neonatales y las infecciones respiratorias bajas que afectan tanto a niños como a adultos y que conducen a muertes muy prematuras. Pero el resto de factores son básicamente los mismos en España y Colombia: la cardiopatía isquémica, enfermedades osteomusculares que no nos matan a corto plazo pero nos discapacitan. Igual ocurre con la migraña, igual ocurre con la diabetes. Por supuesto, enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy ligada al tabaco y, por supuesto, otra vez, alteraciones de los órganos de los sentidos. Los factores de riesgo que considera el análisis del Global Burden of Disease son factores de riesgo relativamente inmediatos, no incluyen factores socioeconómicos que pueden estar detrás de los elementos aquí en verde, las muertes por causa externa o estas complicaciones del parto prematuro. Incluyen fundamentalmente factores de riesgo ligados a estilos de vida y algunos del medio ambiente, que son básicamente los mismos en España y Colombia, y que dan cuenta sobre todo de las enfermedades que aquí están marcadas en azul, y que, como ustedes saben, se tratan de la presión sistólica, del índice de masa corporal, del consumo excesivo de alcohol, de la glucemia elevada, del tabaco y de algún otro factor. ¿De acuerdo? Bueno, es la lucha contra estos factores de riesgo la que permitirá
combatir muchos de estos problemas y ganar años de vida saludable para la población de Colombia, pero también de España y de la mayor parte del mundo. La cuestión que nos planteamos es cómo creemos que va a ir evolucionando a la situación de salud en Colombia y en el resto del mundo. Bueno, yo soy un optimista, pero creo que soy un optimista bien informado y me baso al menos en 3 o 4 apuntes muy simples. Uno es lo que ha ocurrido hasta ahora. Este gráfico, también tomado del análisis de carga global de enfermedad, muestra que la esperanza de vida en buen estado de salud, que es la que importa, fíjense que por aquí, desde que estamos en amarillito hacia la derecha, el azul y el azul oscuro, todos son años de vida ganados en buen estado de salud. Como ven, la inmensa mayoría de los países del mundo están en amarillo, en azul clarito, en azul oscuro, porque han ganado años de vida en buena salud, esperanza de vida en buena salud desde 1990 a 2015, con algunas excepciones de países que están básicamente en conflicto bélico o tremendamente afectados por el SIDA. Ha habido ganancias muy importantes en los países más poblados del mundo, como es China, India, también en Bolivia y en Perú. En gran parte de los países del sur de África, del África subsahariana, han mejorado el estado de salud, pero también nuestros países, Colombia y España, afortunadamente han ganado en torno a 5 años de esperanza de vida en buen estado de salud. No hay nada que nos haga pensar que esto no se va a mantener, porque depende en buena medida de progresos de las condiciones de vida, que a pesar de esta enorme pandemia se van a mantener, y del desarrollo de los sistemas sanitarios. ¿Y por qué creo que la pandemia no las va a afectar especialmente? Cuando uno analiza qué ocurrió con la pandemia de la gripe de 1918 en todo el mundo, o qué ocurrió con la Guerra Civil Española, que fue una gran catástrofe, o qué ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, u otras grandes crisis, la del 73, y se analizan las variables de salud, da la impresión de que estas grandes crisis económicas y sanitarias alteraron los indicadores de salud durante un número limitado de años y luego se recobró las tendencias naturales a descender la mortalidad y a mejorar los niveles de salud de todas estas poblaciones desde principios del siglo XX. Por tanto, si las cosas siguen siendo iguales a cómo ha ocurrido en otras pandemias, volveremos a mejorar nuestros estados de salud después de esto. Y además, aunque la pandemia está afectando más a los niveles socioeconómicos más bajos en España, en Estados Unidos y probablemente también en sus países, en cuanto se sale de esta situación, vemos que las crisis económicas no se traducen en peores estilos de vida y que incluso durante la crisis económica del 2008 al 2018 en España y en otras partes del mundo se redujeron las desigualdades de mortalidad entre los niveles socioeconómicos más altos y los más bajos, probablemente porque los estilos de vida se redujeron. Y no solamente, se acercaron entre ambos grupos, y no solo se redujeron desigualdades, sino que la mortalidad continuó descendiendo en todos estos países, aún a pesar de la crisis económica. Por tanto, no tenemos una bola de cristal para predecir el futuro, pero sí que creemos que tenemos algunas evidencias de que las cosas podrán, con un poquito de suerte, ir mejorando. Bueno, ¿qué es lo que se puede conseguir con la prevención de las enfermedades crónicas? Bueno, ¿qué beneficios se pueden obtener? En primer lugar, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Pues tenemos básicamente 2 grandes tipos de estrategia. Una es la estrategia de salud pública, que lo que pretende es desplazar hacia la izquierda la distribución de todos los factores de riesgo en la población, y que es una estrategia poblacional con medidas dirigidas a todos los estratos sociales, a la población en su conjunta, y que es muy eficaz y se ejerce sobre todo desde las administraciones sanitarias y los poderes de salud pública, los poderes públicos en general. Y una estrategia clínica donde los profesionales sanitarios se centran entre los que tienen valores de los factores de riesgo más elevados, aquí por ejemplo estoy representando a la presión arterial, para disminuir un poco
sus niveles y hacerlos más bajos y desplazar la distribución de los que están aquí con niveles muy elevados a los que están aquí con niveles un poquito menos elevados. Esto es lo que hacen los profesionales sanitarios en sus consultas todos los días. Y estas son las dos estrategias complementarias, la clínica de salud pública de que disponemos todos, y las dos son necesarias para obtener los máximos beneficios de la prevención. Esto en términos prácticos, ¿cómo se lleva a cabo la estrategia clínica? En primer lugar, mediante el Consejo de la Educación Sanitaria, intervenciones clínicas sobre los factores de riesgo, intervenciones también clínicas de larga duración, como por ejemplo algunas vacunaciones que protegen a largo plazo, pero también con medidas de salud pública de las que luego hablaré, cambiando el contexto en el que vive la gente para que las decisiones saludables sean más fáciles, más naturales, que se puedan adquirir con mucha más facilidad. Y desde luego sobre factores socioeconómicos que hacen que las decisiones más fáciles sean posibles. Cuanto más lejos sobre las intervenciones inmediatamente clínicas actuamos, más poblacional es la estrategia, mayor es el impacto y el beneficio poblacional, y lo contrario ocurre cuanto más cerca actuamos de las causas inmediatas de las enfermedades como son los factores de riesgo cardiovascular, biológico, incluso los estilos de vida primarios. Pero insisto, ambas medidas son fundamentales. ¿Qué beneficio se puede obtener con todo esto? Bueno, el beneficio potencial, lo máximo que nos dice la ciencia que se puede obtener en términos de mejora del estado de salud mediante el control de los factores de riesgo, lo podemos derivar a partir de los muy conocidos factores de riesgo, de los muy conocidos riesgos atribuibles en la población, que como saben se calculan a partir de estimaciones de riesgos relativos obtenidos en grandes cohortes, como por ejemplo el Narcis Health Study, y combinando estos riesgos, estos efectos de los factores de riesgo estimados por sus riesgos relativos con la distribución, la prevalencia poblacional de los factores de riesgo. Pues bien, a partir de este gran estudio que es el Narcis Health Study y otros muchos que podría citar, sabemos que aproximadamente se podría reducir, al menos teóricamente, la mortalidad por todas las causas un 55%, la del cáncer un 44% y la mortalidad cardiovascular un 72%, controlando simplemente 4 grandes factores de riesgo, que son el tabaco, el exceso de peso, la mala dieta, baja calidad de la dieta y la inactividad o baja actividad física. Y uno se plantearía, bueno, ¿cuáles de estos factores son más importantes? Todos lo son, todos actúan sinérgicamente, pero también tenemos alguna información, no sé por qué no aparece aquí la diapositiva, bueno, sabemos que en general los mayores potenciales de prevención se pueden obtener a través de la reducción drástica del consumo de tabaco y del aumento importante de la actividad física. La dieta es importante, pero si me lo permite mi vía detrás. Pero no todos son los factores de riesgo clásicos. En un estudio que hicimos en la Universidad Autónoma de Madrid, con la cohorte de ancianos de la Universidad Autónoma de Madrid, personas de 60 y más años, vimos cuál era el efecto de una serie de factores de riesgo tradicionales ligados a los estilos de vida, pero también nos interesamos acerca de nuevos factores de riesgo conductual, como era tener el sueño adecuado versus inadecuado, pasar demasiado tiempo sentado en los que no hacen suficiente actividad física y tener una buena interacción, una buena red social con amigos y familiares. Porque sabemos que los que están aquí presentados en la diapositiva pues tienen cierto efecto favorable sobre la salud. Y lo que vimos es que, en comparación con los que no tenían valores correctos de ninguno de estos factores, los que tenían valores correctos reducían la mortalidad aproximadamente un 65-70%, lo cual es mucho. En definitiva, el potencial teórico de prevención es enorme, podemos reducir la mortalidad y probablemente mejorar el estado de salud hasta en un 70%, lo cual es enorme. La cuestión es qué es lo que somos capaces de conseguir con nuestras intervenciones en las mejores condiciones posibles. En las condiciones ideales,
en las que estas intervenciones que somos capaces de llevar a cabo rendirían sus máximos resultados. Pues desgraciadamente podemos conseguir menos. Y para ilustrar lo que se puede conseguir les traigo solo dos ejemplos. Uno es del famoso ensayo Pre-Med que demostró que la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o con frutos secos reducía sustancialmente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mortales o no mortales. Este es el grupo de control. Estos son los grupos de intervención. Al cabo de 5 años de seguimiento, el riesgo de enfermedad cardiovascular, mortal y no mortal, en el grupo de dieta mediterránea era aproximadamente un 30% menos. Esto es mucho. Desgraciadamente, la mortalidad total no disminuyó tanto y solo disminuyó, de hecho, un 10% con la intervención de dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva. Bueno, ¿qué nos dice esto? Primero, aquello que podemos hacer sobre un único factor, que la dieta es eficaz, pero no tanto como uno pensaría. Y otra cuestión importante, la intervención del estudio Pre-Med es una intervención que representa una prueba de concepto de lo que se puede conseguir con la dieta mediterránea, pero la intensidad de la intervención en manos de dietistas que visitaban muy frecuentemente a todos los pacientes no se puede generalizar por falta de medio, yo diría que en ningún sistema sanitario del mundo. Por tanto, nos dice que la dieta en las mejores condiciones puede ser eficaz, hasta un 10% de reducción de mortalidad general, pero desgraciadamente esto no es extrapolable al conjunto del sistema sanitario. Y luego también quería presentarles los resultados de un experimento natural que tuvo lugar en Cuba, con motivo de lo que se llamó el periodo especial. Como conocen, más o menos en torno a 1990-1995, una enorme crisis económica por diversos motivos en Cuba. No había gasolina para los coches y, si me lo permiten, la gente casi no tenía para comer. Durante el periodo especial, que va de aquí a aquí, 90-95 aproximadamente, la ingesta de energía en la población de Cuba disminuyó pues aproximadamente un 40%, aunque luego se recuperó. Y como no había gasolina, la gente se desplazaba en bicicleta. Hubo más de 1 millón de bicicletas en Cuba y aumentó enormemente la actividad física. Cuando luego pasó la crisis económica, la gente volvió a usar el coche, pero también es cierto que han mantenido un nivel relativamente alto de actividad física. Durante este periodo especial, la cantidad de cigarrillos consumidos disminuyó mucho, aunque luego se recuperó algo. Pero lo que es muy importante es que la frecuencia de obesidad, fíjense en esta línea verde continua, la frecuencia de obesidad disminuyó enormemente. No podía ser de otra forma porque aumentó mucho la actividad física y se redujo la intensidad calórica. Cuando se salió de la crisis, desgraciadamente, han vuelto a aumentar la obesidad hasta niveles superiores a los que tenían antes de la crisis. La incidencia de diabetes disminuyó simultáneamente y se mantuvo un poquito después incluso que la reducción de la prevalencia de la obesidad. Y la mortalidad por diabetes, posteriormente a la crisis, disminuyó durante unos años para luego aumentar. ¿Qué ocurrió con otras variables más duras, como la mortalidad por enfermedad coronaria? Antes de la crisis estaba más o menos plana, durante la crisis económica disminuyó y luego ha continuado disminuyendo, aunque se ha estabilizado, probablemente porque tiene efectos duraderos sobre muchos factores de riesgo derivados de la reducción de la ingesta, del aumento de la actividad física y de la disminución de la diabetes y de la obesidad. Desgraciadamente no hubo beneficios en términos de mortalidad por cáncer y tampoco de esto. Pero ojo, la situación del periodo especial en Cuba fue realmente dramática para muchísima gente. Obviamente esto no debería ser nunca reproducible, nunca más debería pasar por esa situación, pero incluso fíjense como con esa situación, más allá de beneficios inmediatos y muy importantes en la obesidad, y las otras variables de salud no fueron tan importantes. Por tanto, lo que se puede conseguir incluso en situaciones excepcionales
a menudo no es tanto como uno le gustaría. Y por último, ¿qué es lo que conseguimos en la práctica? ¿Qué es lo que conseguimos en la práctica? Desgraciadamente mucho menos, pero algunas cosas. Estos son datos obtenidos sobre las tendencias de la alimentación en Estados Unidos a partir de los datos del estudio NHANES, que es probablemente el mejor estudio del mundo monitorizando la dieta de una población entera. Investigadores del Departamento de Nutrición de Harvard, a partir de los datos de la NHANES, construyeron un índice de calidad de la dieta cuyo nivel de máxima calidad es 110. Pues bien, de 1999 hasta 2012, y a lo largo de 13-14 años, desde aquí hasta aquí, este índice solo aumentó en 5 puntos, pasando de 39,9 a 40, pero solo aumentó en 10 puntos, pasando de un 39,9 a un 48,2, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho a través de varias vías para mejorar la dieta de una población que de hecho es una dieta de calidad subóptima, por no decir regular, tirando a mala, porque simplemente alcanza un score de 48 sobre 110 posible. Bueno, la parte buena es que se ha mejorado. Para mejorar la calidad de la dieta es posible, con muchas políticas. Y además, la calidad, medida por los aumentos en la pendiente de cada uno de los componentes de la dieta, pues fue muy consistente, todos mejoraron, especialmente el consumo de frutas, el consumo de bebidas azucaradas que ha disminuido muchísimo, el consumo de verduras. Prácticamente lo único que no mejoró, porque es extraordinariamente complicado que mejore, es esta línea azul-violeta, que es el consumo de alimentos ricos en sal, o la ingesta total de sal, porque está introducida en gran cantidad de alimentos, sobre todo en salsas y sobre todo en productos cárnicos, en pan y otros productos que ni siquiera percibimos que están salados y que forman parte de nuestra dieta. Luego, mensaje, hay mucho que mejorar, pero mejorar es posible de manera razonable. Y la otra, y se está mejorando de manera razonable, como se ve aquí, en condiciones habituales, simplemente con políticas razonables. Otro dato interesante de mejora es un dato muy reciente, obtenido a partir del estudio COSI, en concreto la parte española del estudio COSI, que es el estudio Aladino 2019. Como saben, al menos en la región europea de la OMS, hay una iniciativa transeuropea liderada por la OMS, que es un sistema de vigilancia de la obesidad infantil en niños de 6 a 9 años. En España esto se monitoriza a través del estudio Aladino 2019. Y es cierto que España tiene junto con otros países mediterráneos, una de las frecuencias de obesidad infantil más grandes de Europa y de todo el mundo. Y en torno al 40% de todos los niños españoles, es decir, de 4 a 10 niños en España, de 6 a 9 años, tienen exceso de peso. Esto es tremendo porque muchas de estas consecuencias de la obesidad se van a mantener a lo largo de la vida. De hecho, la mayoría de estos niños que tienen exceso de peso van a tener exceso de peso en la adolescencia, en la edad adulta, y están en riesgo incrementado de muchas enfermedades crónicas. Pero ¿cuál es la parte buena de todo esto? Que también la tiene, aunque sea pequeña. En el año 2005, cuando comenzamos la estrategia NAOS para la lucha contra la obesidad, el objetivo de esta estrategia no era reducir la prevalencia de obesidad, era simplemente lograr que dejara de crecer la prevalencia de obesidad. No aspirábamos a nada más. Pues bien, del 2005 al 2010, la prevalencia siguió creciendo, se estabilizó en el 2015 y a partir del 2015 está empezando a descender. Luego, aunque la prevalencia es todavía altísima, 4 de cada 10 niños españoles de 6 a 9 años tienen exceso de peso, por primera vez estamos demostrando que somos capaces de doblegar la curva de la obesidad infantil. No muchos países lo han hecho y estos datos muestran que esto es posible. Para terminar esta presentación, ¿cómo creo que será posible acercar
los beneficios de la prevención que estamos, o aproximar los beneficios de la prevención que estamos consiguiendo en las condiciones habituales a los beneficios potenciales enormes que hemos descrito al principio de esta serie de diapositivas. Bueno, aunque parezca mentira, la primera forma, la más justa, pero también la más eficaz, es reducir las desigualdades en el estado de salud. Ojo, hay muchas cosas que no sabemos cómo hacer. Ni siquiera sabíamos, éramos conscientes de que podíamos doblegar la curva de la obesidad infantil en España y como ven ya lo estamos consiguiendo. Pero algo que sí que sabemos es que hay un enorme gradiente socioeconómico en la frecuencia de muchos problemas de salud. Por ejemplo, en el caso de la obesidad infantil, lo que vemos en España es que las familias que tienen una renta menor de 18.000 euros, la prevalencia de obesidad infantil, la proporción de niños con obesidad, es del 23% frente a solo la mitad, 11,9%, entre aquellos que vienen de familias con rentas más altas. Esta diferencia no solamente es muy grande, sino es injusta. Sino que además es injusta y por eso la llamamos desigualdad. ¿Y por qué es injusta? Porque representa diferentes oportunidades que ya desde muy pequeños estos niños y sus familias han tenido para poder mantener un peso ideal. Pero lo que nos está diciendo es que en un país tan pequeño como España, donde todos más o menos vivimos dentro del mismo ambiente obesogénico, estas diferencias son potencialmente reducibles. ¿Cómo? Pues si ustedes me lo permiten, es darle un pequeño empujoncito a la gente. ¿En qué consisten estos empujoncitos? Que además reducen desigualdades. Pues claramente, regalando frutas a los niños en las escuelas, cosa que ya se hace en muchos colegios españoles. Y la fruta, además de ser sana, reemplazará otros desayunos u otros almuerzos menos saludables dentro de la escuela. En España hay un programa muy potente en colaboración entre el Ministerio de Consumo y el de Agricultura para regalar frutos en las escuelas. Segundo, impuestos a las bebidas azucaradas, de los que se benefician más las clases sociales menos débiles. Enormes limitaciones a la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a niños y sobre todo en horario infantil en las escuelas. Mejor etiquetado de alimentos. Vamos a desarrollar un etiquetado frontal, que es el etiquetado Nutri-Score, que permitirá a todas las familias elegir los alimentos más saludables dentro de la misma gama. Ojo, esto se está haciendo en contra de enormes presiones de la industria alimentaria, pero se está haciendo. Esto reducirá desigualdades y facilitará, si me permiten la expresión, dándole un empujoncito a la gente a adoptar estilos de vida más saludables. Segundo, y hay gente que no le gustará nada la terminología que utilizo en esta diapositiva, tenemos que medicalizar un poquito más la prevención. ¿Cómo? Por un lado, protegiendo pasivamente a la gente, sin que les cueste ningún esfuerzo. Tendremos que suplementar, igual que ya hemos hecho para la prevención de espina bífida, por ejemplo, el agua de bebida, como lo hacemos con el cloro, el agua de bebida para potabilizarla. O tendremos que tomar algunos suplementos de algunas sustancias incorporadas al agua. Ya sé que hay gente que esto les repugna, pero no todo el mundo está en condiciones fáciles de modificar sus hábitos de vida y tendremos que hacer mucha investigación para desarrollar elementos que nos permitan protegernos sin darnos cuenta y sin que nos cueste ningún esfuerzo. Pero también tendremos que trabajar lo que sería la protección activa y es intercambiar estilos de vida por fármacos. Sinceramente, mucha de la gente que ha llegado a estados importantes de obesidad no podrá dejar de serlo simplemente modificando sus estilos de vida. Nuestras intervenciones tienen sus límites, por mucho que se quiera. Y lo que necesitamos aquí es fármacos que nos permitan, entre los que están obesos, reducir su peso, manteniendo dietas razonables que, por supuesto, tienen que estar sanas, y también permitir que aquellos que no son capaces de controlar el apetito y de momento tienen un peso razonable,
no aumenten su peso. Yo conozco, hay cientos de miles de personas en España, en el mundo, que llevan peleando contra la obesidad y perdiendo esta batalla a lo largo de su vida. Y aunque resulte un poco dramático decirlo, probablemente no nos quede más remedio que usar fármacos. Del mismo modo que la lucha contra la COVID al final se ganará cuando tengamos una vacuna, porque las medidas que dependen de la autoprotección y de los estilos de vida son solo parcialmente eficaces. Tendremos que utilizar todos los instrumentos que la digitalización nos permite, tanto en salud pública como en la asistencia sanitaria. Hay excelentes experiencias en organizaciones sanitarias como Kaiser Permanente, donde con medidas básicamente basadas en la digitalización y en guías de práctica clínica muy sencillas, incorporadas a los sistemas, en las historias clínicas, se ha logrado controlar al 90% de todos los pacientes hipertensos. Esto no se ha conseguido en la inmensa mayoría de nuestras consultas, pero sí se ha conseguido en el sur de California para una población de 6 millones de habitantes. Tendremos que orientar la prevención a la multimovilidad. Yo no hablaré mucho más del cáncer ni de las cardiovasculares en lo que queda de mi vida. Intentaré hablar de cómo, con intervenciones sencillas, podemos controlar de una sola tacada un grupo amplio de enfermedades y sobre todo la discapacidad y el deterioro funcional acompañante. Y por último, apostar por las estrategias de fruta madura, aquellas estrategias que sabemos que son más fáciles de conseguir y que más beneficios de salud nos pueden producir. Básicamente en este momento es la lucha contra el tabaquismo y el mejor control de la hipertensión arterial. Pues nada más, muchas gracias. Lamento haberme alargado un poquito y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias, profesor, por su excelente presentación. Le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Acosta. Gracias, doctor Fernando, por su presentación bastante clara. Tengo una pregunta, dado la escasez de tiempo que tenemos. Usted identifica claramente algunos factores de riesgo tradicionales, mencionó algunos nuevos también. Y esta última diapositiva, aunque me contesta un poco la pregunta, trato de hacerla porque la tenía anotada hace rato. Esas estrategias que aumenten realmente la adherencia a las personas, estrategias tanto a nivel individual como estrategias públicas que mencionaba en una diapositiva previa, ¿cómo hacemos para que los gobernantes hagan este tipo de políticas donde realmente la gente se adhiera? La respuesta que esperaba, usted la mencionaba una de ellas, que es el tema de hacer cambios, por ejemplo, con lo que se hace con el cloro en agua, etcétera. Pero ¿qué otra usted ha visto que podría funcionar, sobre todo en nuestros países? Que a diferencia de España, si bien tenemos algunos parecidos, tenemos todavía muchísimas limitaciones y muchísimas desigualdades. Bueno, es una pregunta complicada y aquí estamos juntos tanto los organismos internacionales como los que podemos llamar las organizaciones de salud pública. Hay un papel clave, que es el papel de la abogacía en salud. Y tiene que haber muchos profesionales de la salud pública, pero también de la medicina, que trabajen en ella. Esto no es un trabajo fácil, pero hay muchos académicos por el mundo, hay organizaciones no gubernamentales que actúan junto con los gobiernos para doblegar a muchos lobbies industriales. En España tenemos muy buenos ejemplos de organizaciones de salud pública como SESPA, la Sociedad Española de Epidemiología, la Asociación Madrileña de Salud Pública, muchos saludistas que de forma independiente alzan la voz en muchos medios y sobre todo proporcionan respuestas factibles. Ejercer la salud pública no es un trabajo más, es un compromiso, es una profesión y exige dejarse la piel en el intento. Y aquello que parecía imposible hace unos años en España, como era establecer un impuesto a las bebidas azucaradas, un etiquetado frontal, o volver a políticas como era regalar frutas en las escuelas, que parecían típicas de nuestra posguerra, donde se regalaba leche en las escuelas que traían los norteamericanos, por cierto, es algo que estamos volviendo a conseguir ahora. Hace falta compromiso y paciencia. Y colocar a gente clave en los puestos de gobierno. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros invitados su especial participación, así como los asistentes por acompañarnos en esta sesión de cátedra. No olviden, les invitamos a apoyar la formación a más jóvenes talentosos a través de nuestra campaña Más Becas, ingresando a la tienda Uninorte. También los invitamos a que continúen en nuestra programación.
Sigan a nuestra programación muy conectados.